Imagino que con la pandemia han escuchado hablar harto del síndrome post-cuidado intensivo. Y el síndrome post-UCI como que ahora está de gran relevancia porque en realidad la cantidad de pacientes que hemos tenido con el COVID ha sido extrema y por lo tanto tenemos una gran población que va a requerir cuidados de rehabilitación posterior y que se pueden englobar en este concepto. Yo hace rato que veo síndrome post-UCI antes de que existiera el COVID. ¿Seguimos la misma? ¿Me puedo compartir? Sí, porque yo me comparto de acá. Y esos pacientes eran muchísimos menos. Entonces, lo que os voy a contar un poco es que la historia de esto y cómo algunos videos de pacientes también que tenemos y cómo al paciente quemado se le suman cosas además que no tienen los pacientes que entran a UCI polivalente, pero cómo no tenemos que olvidarnos de la UCI, de lo que sí le pasa a un paciente post-UCI en el paciente quemado, como viceversa. Bueno, ya les mostramos esta otra foto de la posta. Me gusta mucho esta foto porque está tomada desde arriba. Como les decía, este es un lugar bien especial. Ayer conversábamos, la gente que la posta como que te maltrata de repente porque tiene mucha pega, uno trabaja mucho, pero uno la quiere. Y los que estamos aquí creo que somos todos bien enamorados del lugar donde trabajamos. Y instaurar este concepto de que en el fondo la vida después de la UCI es importante. Ha sido posible en la posta gracias a la pandemia, así que es una de las cosas positivas. Yo ayer les hablé de qué era la rehabilitación, así como concepto general. Me gusta recalcar algunos conceptos, que es un proceso que uno evalúa, trata, hace cosas en el fondo para evitar la discapacidad, ya sea transitoria o permanente, y buscando el desarrollo completo, físico, cognitivo, psicosocial. Y la última frase no la tengo remarcada, pero es muy importante porque la economía de los países se ve afectada por la rehabilitación, cuando uno favorece el reintegro de los sujetos que están en situación de discapacidad y también de los cuidadores. Y aquí hemos visto efectivamente durante la pandemia que los cuidadores también se han visto afectados porque además la situación económica del país que estamos atravesando por la pandemia está crítica. Esta ya la vieron, todos los que hacemos rehabilitación somos muchos y acá se suma también, están los kinesiólogos, lo voy a decir, ¿dónde está el Tito? ¿Dónde está Tito? Tito. La explicación es que esto está separado porque era ya te expliqué ayer, pero son kinesiólogos. Y bueno, se logra la rehabilitación cuando uno hace un trabajo conjunto, simultáneo, que tiene objetivos claros, con adecuados canales de comunicación y en el fondo permitiendo que cada miembro del equipo entregue sus conocimientos para favorecer la atención continua. Esta imagen de abajo es una imagen que muestra cómo estos pequeños como flechas que van y vienen, uno explica el trabajo que debiese tender a ser transdisciplinario y eso es un desafío mayor porque efectivamente cuando miramos la planilla incluso vemos que está bastante como parcelado el trabajo y la idea de hacer reuniones, por ejemplo, es lograr que este trabajo que va como en una línea cada uno logre tener una continuidad, un objetivo claro. Y yo siempre cuento en el fondo que cuando yo recién llegué a la posta y habían llegado además los terapeutas ocupacionales, un día me para otro de los kinesiólogos de quemado y me cuestiona el hecho de que el terapeuta ocupacional sienta al paciente. Porque el sedente borde cama es del kinesiólogo, me dice. Entonces yo le digo, pero a ver, ¿a quién le favorece el sedente borde cama? Al paciente. Entonces da igual quién lo siente o no. Porque además la terapeuta lo está sentando para otro objetivo. Y ahí como que me dijo, ¿y lo está sentando para qué? Cambió ya la
Está sentando porque le tiene que, no sé, trabajar actividades de la vida diaria, favorecer la bimanualidad. El fonoaudiólogo también lo podría sentar porque necesitamos que coma, podría pedirle ayuda al terapeuta o al kine. Y ahí empezó como a generarse un poco el entendimiento de que solo funciona bien, pero con más gente funciona mejor, po. Entonces, tratando de entender que el único que tiene esa propiedad del sentente borde cama es el paciente, al que sentamos es al paciente. Que él lo siente y para qué, probablemente van a hacer hartas cosas distintas, pero mientras más lo hagamos es mejor. Entonces, ahí es una madurez que todavía no logramos 100%, que va mejor, muchísimo mejor. Pero es lo que decía Emilio, al principio estaba Juan Luis solo y él hacía todo solo, porque no había nadie más, él estaba solo, no tenía otra opción. Y le fue llegando gente y él mismo también cuenta que, claro, era como, no entendía lo que hacía el otro. Entonces, cuando uno no entiende, que es un poco la diapositiva que yo les pongo de Yoda, que como que lo que uno no conoce lo puede asustar, él también al principio estaba un poco resistente y después trabaja con nuestro terapeuta, con el Matías, así como, ¿dónde está Matito? Porque me va a hacer una órtesis, y no tengo la órtesis me muero, así. Yo le decía, Juan Luis, ¿te estoy escuchando? Porque de verdad que es un cambio de canal, de frecuencia. Todavía no nos sirve, no nos resulta, todavía 100%, pero vamos con las ganas de que vaya para allá la idea, porque además en la posta es mucho más complejo el trabajo, porque los pacientes no dependen de nosotros para irse de alta. Muchas veces están con cosas de rehabilitación sin cumplir y hay que sacarlo de la cama y se va. Y hasta ahí nomás llegamos. Entonces, lo que tenemos que hacer, y la Joana siempre le menciona a los cabros que van entrando, muchas veces ustedes van a ser la única oportunidad que tengan estos pacientes. Porque se fueron de alta y nadie los dejó conectado con nada, si no es que alguien le agarró un teléfono o lo dijo, oye, vaya a pedir una hora, ahí quedó. Y nos pasa muy a menudo. Entonces, estamos tratando de disminuir esa brecha y de que cada día que le hacemos algo a ese paciente sea considerado como el mejor día, porque si es el último día, ya le entregamos lo mejor que pudimos. En Quemados pasa algo distinto porque el alta es un poco más coordinada. No se van, como yo les decía ayer, no se van problemas médicos sin resolver, no se van generalmente curaciones grandes sin resolver, entonces tenemos más tiempo. Entonces es como un buen escenario para poder partir mostrando que esto resulta y que probablemente nos resulte en otros lados si nos dejan hacer lo mismo. Bueno, este video Emilio lo ha visto como 70 veces, pero no lo voy a dejar de poner hasta que me aburra, porque es un video que es muy corto, donde habla del síndrome post-cuidados intensivos, que me ha servido mucho para sensibilizar a gente, no como ustedes, porque ustedes saben de esto, pero otra gente que no conoce el tema, y se los voy a poner porque es muy cortito y nos cuenta qué es lo que le pasa a un paciente crítico cuando se va de alta. Hoy en día, mucha gente sobrevive a enfermedades críticas. Los profesionales de la salud solían asumir que los pacientes que sobreviven a enfermedades críticas pueden retornar a su vida habitual como si nada hubiera pasado. Sin embargo, cada vez más escuchamos historias de pacientes que sufren diariamente las consecuencias de haber padecido una enfermedad crítica, como Juan, María y Ping. Juan era un hombre de negocios, tuvo una neumonía grave con sepsis y requirió soporte vital durante 10 días. Meses después de su enfermedad, aún le costaba concentrarse y seguir un hilo de pensamiento o una conversación. Cuando se le pidió que copiara este dibujo, dibujó esto. María era profesora y tuvo un episodio grave de infección por influenza. Tuvo que aprender a caminar nuevamente en un centro de rehabilitación. Ping estaba en 4º grado cuando fue embestido por un auto. Luego de estar internado en la unidad de cuidados intensivos, o UCI, fue transferido a un centro de rehabilitación. Ping hablaba poco en el centro de rehabilitación, pero aprendió a usar de nuevo sus piernas y brazos. Le costaba mucho conectarse nuevamente con sus amigos. En los últimos 20 años hemos aprendido que estas historias se repiten muy a menudo, y ello se refleja en la cada vez más abundante literatura e investigación al respecto. En el 2010, la Sociedad de Cuidados Críticos de los Estados Unidos, o SCCM, reunió a un grupo de expertos dedicados al seguimiento de pacientes que habían pasado por la UCI. El grupo denominó al conjunto de problemas comunes a los sobrevivientes de episodios de enfermedad crítica como síndrome de post-terapia intensiva, o PICS por sus siglas en inglés. Los pacientes que sufren PICS padecen impactos cognitivos, emocionales y físicos muy importantes, y se cree que afecta a más de la mitad de los que sobreviven a una enfermedad crítica. Los niños que sobreviven a una enfermedad crítica suelen presentar problemas similares, como retrasos madurativos, problemas de aprendizaje y tristeza.
Este síndrome también afecta a la familia y amigos. Por ejemplo, los problemas que padecía Juan obligaron a su esposa a renunciar a su trabajo para dedicarse a cuidar de él. Los investigadores están trabajando en estrategias para tratar y prevenir el PICS. La SCCM está convencida que es importante escuchar la historia de los sobrevivientes de la UCI para ayudar a otros en la misma situación. Y por eso, uno de los objetivos principales de la iniciativa Thrive es construir una red de grupos que se reúnan presencialmente conformados por sobrevivientes de situaciones críticas en la UCI. En el 2015 se lanzaron 6 espacios de Thrive. En 2016 y 2017 se unieron muchos más. Si la enfermedad crítica te ha tocado a ti o a algún ser querido, por favor únete a nosotros. Creemos una mejor recuperación juntos. Podrás encontrar más información sobre PICS en este link. El video lo pueden encontrar en YouTube en Redefiniendo la Recuperación. Ese es el título del mismo video, es la unión de la iniciativa de la... En todo caso, les puedo mandar la presentación. Ah, perfecto. Al tiro. Déjame termino acá y les mando el link. Bueno, el video lo que cuenta, para los que no lo han visto, no sé por qué ahora se me acopla. Sí, ahora lo bajé, ya. Lo que cuenta el video un poco es la historia de la recuperación post-UCI, que en realidad la hemos empezado a mirar, como les decía yo, hace un par de años. La Critical Care Society definió el nombre de síndrome post-cuidados intensivos como una entidad nosológica en 2010, en una conferencia de expertos. No tienes un código CIE-10 todavía, ¿no? Uno no busca el CIE-10 y aparece síndrome post-cuidados intensivos, y yo creo que tuvo un alza exponencial del número de veces que se ha nombrado con el COVID, porque efectivamente teníamos un poco más población, y esto pasa en general cuando en el 2010 lo definieron, porque es una conjunción de varias cosas al mismo tiempo. Uno, empezaron a haber avances mucho más importantes en la tecnología y en la educación y en la protocolización de procesos, y es lo que puede un poco contar la Jacqueline, que las cosas antes, digo yo, hace más de 20 años probablemente eran un poco más desordenadas con respecto a que cada uno hacía lo que, como residente, hacía lo que le parecía que era lo mejor, pero no habían reuniones y no habían protocolos, y en el fondo esa forma de abordar al paciente desde la UCI, desde los intensivistas, ha generado que se salve mucho más gente. Además ha incrementado el número de pacientes con sepsis, y esto tiene directa relación con la siguiente cuadrito que hay ahí, que habla del incremento de la edad de la población. Finalmente tenemos población más adulta mayor que efectivamente tiene muchas veces más patología crónica, y que por lo tanto tiene más riesgos de ser un paciente que vaya a ingresar a la UCI, y que muchas veces antes, te digo, cuando yo estudié medicina, no entraban porque eran adultos mayores, pero ahora tenemos adultos mayores crónicos pero funcionales, y por lo tanto entrar a una UCI es como casi no puede no pasar. Entonces tenemos población adulta mayor que efectivamente es funcional, que probablemente viene con algún grado de discapacidad muy chiquitita, un grado de fragilidad. Emilio les mencionó la escala de fragilidad clínica, que es una escala de paciente adulto mayor, que la ocupamos en el fondo como para poner un techo en lo que uno pueda llegar como paciente, y no irse mucho más arriba o más abajo. Pasa mucho cuando uno quiere saber el estado pre-enfermedad, que eso es difícil de definir, y esto pasa porque los adultos mayores viven solos, muchas veces no tienen gente que sepa cuántas cuadras caminaba, cuánto hacía, y por lo tanto no sabemos cuál es el estado precrítico con respecto a la funcionalidad. La escala de fragilidad clínica nos sirve un poquito para eso. Entonces, empezaron a pasar estas cosas, los pacientes críticos empezaron a sobrevivir, y por lo tanto los intensivistas se empezaron a dar cuenta que los pacientes se iban de alta y muchas veces no tenían un seguimiento, y ahí es donde aparecemos nosotros también como rehabilitadores, como parte importante de lo que podemos ofrecer como para seguir a estos pacientes. Y esto le pasaba a los pacientes desde el punto de vista físico, cognitivo y mental, pero también le pasaba a las familias, sobre todo lo mental. Entonces, en lo físico vamos a ir desmenuzando un poco las cosas como muy a la brevedad, porque vamos a hablar más del paciente quemado,
Pero ya cambia un poco la lógica de la perspectiva biomédica que ocurre en las unidades críticas al incorporar ya a la familia como un ente importante al cual, si bien no es el paciente mismo, le pasa algo también con esta enfermedad crítica. ¿Cuál era lo importante? Es que esto afectaba el pronóstico a largo plazo. Entonces la gente efectivamente no se moría a la salida de la UCI, pero si uno miraba la mortalidad a los 5 años, la mitad estaba muerto. Entonces eso ya era como, chuta, ¿y por qué se murió? Muchas veces porque quedó desfuncionalizado, no caminaba, se cayó y se fracturó la cadera. Entonces finalmente uno va viendo que se murió de otra cosa muchas veces. Antes de la pandemia teníamos casi 6 millones de personas al año que pasaban por unidades críticas y la diferencia con la pandemia es que no teníamos una única causa de ingreso, muchos sistemas comprometidos como ustedes saben y las UCI polivalentes, pues conviven en una UCI una pancreatitis, un absceso hepático, un politraumatizado grave con trauma raquimedular, no un quemado, bueno, a ustedes sí les llegan los quemados a la misma UCI, nosotros tenemos una UCI aparte para eso. Entonces no existía una única causa de ingreso y más que el motivo del ingreso es el dispositivo de soporte vital, la estadía prolongada, que es lo que generalmente incide en que la funcionalidad sea peor. Los pacientes que tienen delirium, los pacientes que hacen sepsis, los que hacen falla respiratoria son aquellos que se ven más mermados posteriormente al alta. El delirium porque cuando uno no lo previene y lo deja que vaya al ir del delirio, generalmente provoca deterioro cognitivo posterior también. Y lo que uno más sabe y lo que más entiende es que la debilidad de paciente crítico es como lo que en general más ocurre, es más cercano porque es más grueso, es como más motor, más visible. Y ocurre harto, ocurre casi en un tercio de todos los pacientes que son ventilados, en la mitad de los que ingresan por sepsis y en la mitad de los que tienen más de 7 días de hospitalización. Entonces, si le hemos comentado que nuestros pacientes de quemados, la mayoría de los que son críticos y sobrevida excepcional, están ventilados por largo tiempo, muchos de ellos caen en sepsis porque tienen fallas de la cobertura cutánea, porque todo lo que han comentado la Jackie, la Noe también y la Caro, y claramente se quedan más de 7 días, evidentemente esto es un diagnóstico que no podemos olvidar en un paciente gran quemado. ¿Por qué es importante? Porque la función física es predictor de supervivencia asociada a discapacidad. Cuando un paciente no se va bien o no va bien encaminado, porque puede ser que no se vaya corriendo una maratón, pero la idea es que por lo menos vaya con un riesgo de caídas bajo, con una tolerancia a la fatiga baja. Tenemos mayor utilización de sistemas de salud porque la gente vuelve y reverbera en esta lógica de tratar de buscar soluciones para su proceso de rehabilitación y un menor retorno a las actividades previas y por lo tanto los sistemas financieros, como ya les comentaba antes, se ven afectados finalmente porque además muchas veces estos pacientes requieren de un cuidador que tiene que dejar de trabajar y que tiene que caer en este mismo loop de estar con problemas económicos y por eso es que también me cruzo con lo que es Emilio, nosotros consideramos a social tan fundamental en las cosas que vamos viendo con cada paciente. Bueno, la debilidad no es la única secuela que deja una estadía en UPC y acá hay un sinnúmero de cosas y probablemente nos va a ir apareciendo cada vez más evidencia. Teníamos un tema cognitivo muy importante con el delirium, hay alteraciones de la atención, de la memoria que son hasta 5 años después e incluso cuando se comparan algunas series de pacientes post-UCI que han sufrido delirium con pacientes post-TEC, andan por ahí con los déficits cognitivos. Entonces los TEC moderados se comportan como un delirium de 5 años. Tú decís, chuta. Hay malnutrición que no solamente es calórico-proteica, sino que yo también les comentaba ayer de micronutrientes. Hay pérdida de los roles con alteración en el fondo de todo el tema familiar. Los roles, si el que está afectado es una mamá o un papá y tiene hijos chicos menos de 7 años, esos hijos de menos de 7 años tienen un pensamiento concreto donde creen que existe abandono por parte de los papás y por lo tanto ya se genera una carga para esa familia que probablemente nunca va a pasar si es que uno no la aborda desde una lógica más grande que solamente el paciente. Hay alteraciones anímicas, trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión son las 3 cosas más importantes. Hay incontinencia urinaria que es súper poco frecuente de mirar y de remirarla. Acá yo escuché que tenían quine episopélvico, así que es fantástico porque en el fondo no se mira este problema. Los pacientes están con debilidad adquirida en UCI, que también altera la musculatura perineal, no respeta ninguna musculatura, y además con un catéter urinario permanente, que está bien porque necesitamos medir los débitos, y la Jackie lo sabe, pero en algún momento hay que sacarlo y hay que ver cómo está la continencia, ver si es que no hacen retención, y tratar en lo posible de entrenar ese piso pélvico, y lo mismo la parte digestiva, porque tenemos muchas veces ilios y cosas por los fármacos que ocupamos, por los procedimientos que hacemos,
Y reeducar el intestino también es un tema porque finalmente son las cosas que le inciden a las familias cuando vuelven los pacientes. Y un tema financiero que es fundamental, importante. De hecho tengo una diapo que la pongo siempre porque me gusta hablar de este concepto de toxicidad financiera que ocurre posterior a las unidades críticas. Entonces el síndrome post-cuidados intensivos tiene una definición grande que dice que es un conjunto de deficiencias físicas, mentales, cognitivas o una combinación de estas que ocurren en pacientes que han pasado por una unidad crítica y que permanecen lamentablemente por meses e incluso años. También se considera un empeoramiento de la discapacidad previa y eso es bien importante porque en el fondo también deja implícito el concepto de que un paciente que ya tenía situación de discapacidad previa no es necesariamente alguien que no pueda entrar a una UCI. O sea, en el fondo yo vi ahora en COVID un paciente con una miopatía de Steiner que entró a ventilación y que claro, costó claramente mucho más sacarlo porque tenía debilidad muscular de base, pero salió. Esta es otra forma de poner este conjunto de síntomas y signos. Esta es una infografía de Vicente Camus, que él es residente de Medicina Física del Hospital Clínico de la Chile. Y yo hice un escrito en base a esto y él lo leyó y hizo como estas, tengo 2 diapositivas de esto que me gusta ponerla también porque es una forma bonita de presentarlo. Hablamos de las secuelas pulmonares. También los pacientes tienen un patrón restrictivo con disminución de los volúmenes pulmonares después de la salida a la UCI. Debilidad, o sea, alteraciones extrapulmonares como la debilidad muscular, rigidez articular. Y me voy a detener un segundo en el atrapamiento nervioso porque en COVID también fue bastante frecuente. Probablemente a ustedes les tocaron ver compresiones nerviosas por el posicionamiento en prono, pero en el quemado también es frecuente, porque en el fondo las mismas cicatrices van haciendo, porque hubo, por ejemplo, las quemaduras eléctricas, ya hubo daño neurológico previo y son pacientes más susceptibles a hacerlo, por lo tanto también nos pasa que el atrapamiento nervioso existe en esta población. La disfunción vesicointestinal que ya les comenté, trastornos de la voz y la deglución por la intubación prolongada. Uno pudiese tener la oportunidad de tener una evaluación al pie de la cama con una evaluación instrumental, no solo desde el punto de vista clínico, ojalá con una FES a la salida del tubo o antes de... Yo espero que mi planilla alguna vez incorpore ese concepto, evaluación con FES a las 6 horas post-extubación, pero un FES vale 20 millones, así que no vamos por ahí todavía, pero alguna vez lo voy a tener. Psicológicas, todo lo que les comenté, el miedo a morir de nuevo y que también afecta a la familia. En los pacientes grandes quemados, el trastorno de estrés postraumático ya es es el trastorno psiquiátrico más frecuente de encontrar porque uno recuerda el momento del accidente. Entonces, además de recordar el momento del accidente, aparecen todos los recuerdos de la UCI. Y eso es así, por lo tanto, el porcentaje probablemente no los tenemos tan claro cuando sumamos las dos como eventos traumáticos. Lo cognitivo que ya se los comenté y bueno, otras secuelas como la desnutrición, la osteopenia, muy importante. Ojalá pudiésemos contar con densitometría ósea previo al alta, porque también es en el fondo un paciente con riesgo de caídas que tiene una densitometría alterada por el inmovilismo prolongado y alguien que se va a fracturar si se cae. Y el dolor crónico, que también ya lo mencionó Belén, yo ayer también lo toqué un poquito en una respuesta, o sea, como en una intervención. No hay que dejarlo de pensar que existe, en el paciente gran quemado es aún más importante y por lo tanto tiene que estar incluido dentro de las cosas que uno evalúa como los seguimientos después de los pacientes post-alta. Y desde lo anímico, la UCI requiere de construcción de mecanismos de supervivencia, aceptación, de humor, de mucho optimismo y 2 cosas importantes. Uno, la creencia en algo superior y los grupos de apoyo. La gente que efectivamente conversa con sobrevivientes de las unidades críticas y de pacientes grandes quemados puede tener una mejor aceptación porque va entendiendo que otro que le pasó lo mismo que a él le va contando cómo es el proceso. Eso hemos tratado, nosotros con la doctora Soto hicimos una fundación que se llama Reblum, que es una fundación de rehabilitación del adulto quemado, que lo que nos dedicamos a hacer durante todo este tiempo ha sido repartir máscaras y otras cosas por la pandemia, pero la idea es hacer eso, soportar en el fondo. De hecho, la otra de nuestras socias es Noelia, que también va a colaborar en alguna de las presentaciones ahora, que les voy a mostrar un video de ella, donde la idea es que tengamos un poco de colaboración entre pacientes para poder hacer esto que les estoy contando en esta diapositiva. De la toxicidad financiera, que esta es para el paciente con distrés, pero en el fondo se puede extrapolar a las poblaciones críticas que son de otro grupo de diagnóstico.
Lo más importante de esta, hay muchas cosas importantes en este estudio, pero lo más importante es lo que está en negrita para mí, porque los pacientes mencionan por sí solos, de manera espontánea, que ellos tienen necesidades no cubiertas de rehabilitación, porque la estadía en UCI los dejó en la ruina, porque le subieron el seguro, no lograron pagar, esto en Estados Unidos, donde el sistema es casi solo privado, no lograron pagar las facturas de la hospitalización, les cambiaron la cobertura del seguro médico, los echaron de la pega, dependían de los demás, por lo tanto también echaron al cuidador porque lo estaba cuidando, y por todo eso no pudieron rehabilitarse. Por lo tanto, es una cosa tóxica porque no solamente te afecta a ti, sino que va afectando a tu familia y va creciendo como un virus así reproduciéndose. Y por lo tanto, imagínense eso sumado al COVID en este momento, y en el escenario no COVID, a nosotros que nos llegan todos los pacientes quemados que tienen historias como las que les comentó Emilio antes. El paciente con BIF previa, que nadie lo quiere recibir, la señora inmigrante que es epiléptica y que probablemente tampoco se controle en el sistema público. Entonces, los pacientes críticos, todos, ya sea cualquier diagnóstico que ingresa a la UCI que tenga más de 7 días, son sujetos que requieren de intervenciones de rehabilitación en las UCI. Y si esto es distinto en una persona con quemadura, yo ayer sacaba en conclusión varias cosas. Por ejemplo, tenemos pacientes con ventilación muy prolongada, o sea, ya que tú puedes dar fe de eso. En uno de los casos que les contó Emilio, dijo, a esta paciente la dejamos ventilada porque tenía requerimientos quirúrgicos. Eso nos pasa frecuentemente. Exacto. El posicionamiento en prono, que también lo pongo aquí, a nosotros nos fue fácil, entre comillas, hacerlo, porque los terapeutas tenían experiencia en hacer cojines de prono de antes. Entonces dijimos, oye, porque hacían mucho, y de hecho alguna vez tuvimos una duda en el chat de los fisiatras de que era un colchón corto, porque ellos no ocupaban colchón corto o no sabían lo que era un colchón corto. Tenemos pacientes con hasta 180 días de estadía. El delirium y el dolor, bueno, ya lo comentó el dolor la Belén. El delirium siempre es como, no sabemos si es primero el delirium o el dolor, pero es como un loop que va reverberando todo el tiempo. El prono, que es a lo que me refería, pacientes que ya tienen prono y que, si vimos que en el COVID el prono generaba lesiones por compresión, aquí tenemos además un prono de un paciente que tiene una cobertura, como las fotos que mostró la Belén en la mañana, donde está el paciente quemado entero y tiene que estar en prono. Y múltiples pabellones. Yo le preguntaba a la Caro, como en su experiencia, cuántos pabellones tenía un paciente. Hay declarados por tramo, cuántos van, más o menos dice, los graves van entre 3 y 4, los que son críticos van entre 6 y 8, y los que son de sobrevida excepcional van más de 15 pabellones. Dice, esos pabellones significa volver a pasar anestesia, volver a hacerle bloqueo neuromuscular, volver a hacerle... Hacen hits sépticos también, me faltó, efectivamente. Entonces, ¿es distinto esto? ¿Les puede pensar que este síndrome POS-UCI es distinto en un paciente con quemadura? O sea, evidentemente no. Y cuando uno estudia POS-UCI, siempre excluyen a los quemados, porque es como son tan complejos y son pocos muchas veces, dice, esto excluye a población quemada, neurocrítica y embarazada. Siempre como que lo que la evidencia habla de paciente de UCI polivalente. Pero intuitivamente, si uno ve todo esto no debiese ser distinto. Y no lo es, de hecho. Entonces son pacientes que tienen alto riesgo de síndrome post-cuidados intensivos. Y a todo esto se le suman las cicatrices, porque además tenemos una piel que requiere terapias de compresión, que necesita compresión como la que vimos en el práctico ayer, fase 1, fase 2, que va avanzando con un traje compresivo, que hay que inventar cosas, innovar, como lo que me contaba Tito, que hacían al principio con los guantes de los niñitos que estaban quemados, que muchas veces era con material reciclado. Entonces se les suman las cicatrices a estos pacientes y esto genera que vayamos aumentando deficiencias involucradas en el fondo en el manejo completo. Y además, como yo le conté ayer, el seguimiento no está tan organizado. Entonces sabíamos poco de PICS antes de la pandemia y sabíamos menos de quemados. Entonces, si sumamos el PICS de los quemados, probablemente tengamos que hacer esta experiencia entre todos, porque si no va a ser imposible que logremos tener un buen resultado. Que después, ahí está la Noelia en otras fotos. Esa de allá se las puse porque era para ver mostrarles cómo ella tenía que acostarse en el fondo. Esta foto me la mandó la Noea, no es que están todas autorizadas por ella.
por ejemplo, la de la derecha, donde aparece acostada, es todas las cosas que tiene que usar desde posicionamiento y de cojines como para quedar acostada, que uno cree que ya después el paciente se va y esto no pasa. Y efectivamente la familia y ellos mismos se las tienen que ir arreglando, porque ninguno de nosotros le entrega todas estas cosas. Finalmente son de algo que es bien, bien personal de las familias. Entonces es bien difícil que uno les pueda dar tanto tips. Que no voy a salir para mostrar los videos, probablemente va a pasar lo mismo. Además, era con sobrepeso y ustedes lo ven ahí, no sé, tendrá 55, 60 pies y ella tenía sobre 80, 90 o algo así. les quiero, mira, igual es un poco largo, pero vamos a poner algunas partes, ¿ya? Porque la novia se explaya y se explaya. Después se los puedo mandar igual. Le dije un video corto, para mí eran 3 minutos y mandó 14 videos de minutos. En el fondo ahí va también lo que les mencionaste, porque el paciente es catabólico y tremendo y terminan demasiándose de una manera impresionante, incluso en la fase crónica. Entonces, Ya, ¿qué hacemos entonces como lo hicimos recién? Hola, soy Nayeta Vilo, paciente gran quemado de la posta central. Y les voy a contar un poco mi proceso desde el hospital al alta y la rehabilitación. De forma muy breve, eso sí. Bueno, les cuento, yo me fui a acostar el 24 de octubre y desperté 2 meses después. Fue como que me pusieron en pausa porque no recuerdo nada de los 2 meses que estuve en coma. Y cuando me desperté con Emilio, mi colorín buena suerte. Y él me dice, estás en la posta central, tuviste un accidente, te quemaste, estás rapada, no trates de hablar porque recién te extubamos. Y básicamente eso. Y en mi mente pasaron 1000 ideas. O sea, si primero accidente, papá quemado, ¿dónde están mis papás? Se quemaron ellos, no sé qué. Y veo así como, en verdad, literalmente así. Y veo en la puerta a mis papás. Y yo ya estaba en sala común. Y me puse a llorar, así, demasiado emoción porque ellos estaban bien. Y a mí me da lo mismo. Porque ellos son unas personas de edad, entonces ellos estaban bien, y punto. Y dije, da lo mismo. En ese momento mi mente fue como, ya, mi familia está bien, como casi Alexis, o sea, como Vidal. Mi familia está bien, yo estoy bien, vamos para adelante. Y nada, pues, entre esos procesos fue súper intenso. Primero porque entre medio me dio otro paro respiratorio. Y ahí le tocó la batalla al Diego junto conmigo. Y al Simón un rato, pero la parte dura se la llevó el Diego. Y la doctora Alarcón, que en esa noche yo me estuve a punto de ir y no lo dejaron, gracias. Y después de esa noche mi meta fue empezar a tomar control de mi cuerpo y tratar de salir de ahí bien. Porque el brazo derecho, que fue el que más me salió perjudicado, no lo podía mover. En realidad no podía mover nada de mi cuerpo, no tenía control de las manos, era tembleque constante, cero fuerza. Me acuerdo mucho que el Emilio, cuando me iba a ver y trataba de sentarme a la orilla de la cama, nos costaba un mundo, era hacer un ritual para poder hacerlo. Y después la salvación máxima, y fue como ya empezar a sentarme en el sillón
con la bicicleta de manos que lo usaba en los pies. Porque yo no podía caminar, o sea, tenía cero fuerza en las piernas, cero fuerza en los brazos, en las manos, en los dedos cero. Y bueno, tratando de meterme objetivos todos los días. Onda, hoy día voy a tratar de apretar 3 veces el spray de la colonia, por ejemplo. Hoy día voy a hacer 10 minutos de bicicleta. Y así, todos los días me planteaba objetivos. Y bueno, dentro de eso, el Axel que me ayudaba a tratar de hablar, porque a mí me encanta hablar, y no podía, y me ayudaba con el tema de la deglución, que era un tema importante. Yo estuve hasta el último día con sonda alimentaria, y él me ayudó mucho con el tema de la deglución, cómo poder tratar de hablar, porque hablaba como el padrino. Lo que podía hablar en ese momento era como el padrino, así, una voz ronca. Y bueno, por otra parte, alguien muy importante que pocas veces es nombrado, la psicóloga, la Denise, mi loquera favorita. No, que ella todos los días hacía el tiempo de ella verme, ver cómo estaba, porque entre medio yo tuve un conflicto con un TENS que ahora es enfermero, que hubo maltrato físico y psicológico de parte de él. Y la Denise fue un gran apoyo en ese minuto, porque ella me ayudó también a enfrentarlo de la mejor forma posible en el estado que yo estaba vulnerable. Y el gran día estelar, que yo creo que fue máximo, soñado, la ida al gimnasio. Cuando me bajaban al gimnasio, no, fue lo mejor porque pude caminar, si bien apoyada de todas las barras y todo lo demás, y de Juan Luis, mi gurú, que es mi kine de alta, pude caminar. O sea, no se imaginan el alivio de ese acto que hacemos todos los días. Porque yo en algún minuto decía, yo trato y podré. Bueno, sí puedo, hasta troto, así lo quiero. Pero nada, con eso ya empecé al otro día para la casa. ¿Y qué pasa cuando te vas para la casa? Creo que es el minuto más heavy, tanto para uno, porque uno es como, al fin me voy para mi casa, pero ¿en qué estado me voy para mi casa? Y la familia. O sea, el Teo le dio una lista interminable a mi familia de cosas que tenían que tener para mí en mi casa. Desde la ducha, que como lo soporto, una silla, los pasamanos, 1000 cosas, que por suerte en mi caso, chao, a la primera, porque yo soy como súper mental, así, objetivo, digo. Lo que sí me fui con silla de ruedas, porque como le explicaba, no caminaba, pero a mí se me dio la oportunidad de que en ese minuto yo no tenía miedo, y si mi familia lo tenía, lo disimularon muy bien. Entonces al otro día cuando fui al kine, al poli, que es súper importante tener el poli en la posta, Juan Luis me dice, ya, vamos a hacer tal ejercicio, bla, bla, bla. Y yo le pregunto, ¿puedo venir todos los días? Y él me dice, si tú quieres, sí. Y si puedes. Y yo, sí. Quiero y puedo. Y ahí, todos los días, avanzamos un poco, esto, aumentaba un poco la resistencia, porque en verdad es súper difícil volver a tener una capacidad de respirar relativamente bien. Yo sé que quedé con una lesión respiratoria, y bueno, en mi nariz,
que yo sé que la tienen que hacer de nuevo porque o si no voy a vivir con problemas de respiración. Y estas son mis secuelas. Pero sé vivir con ellas. Y yo, además de todo este proceso como de ahí pasé muchas cosas que no sabía que existían, como por ejemplo la interconsulta. Fui a una interconsulta a San Borja a regar, fui al kine, al fisiatra y salí con cara de no querer volver nunca más, o sea, partiendo por el fisiatra que con suerte me tocaba, no sabía si no sabía qué hacer él o qué le pasaba. Y después fui a la interconsulta del kinesiólogo y él me dice, pero si tú estás caminando, estás bien, no necesitas kinesiología. Es que la verdad, nosotros no nos gusta trabajar con grandes quemados porque son complicados. Son pacientes muy delicados, así que no evitan. Pero tú estás bien, dale. Cuento corto llegué a la posta así, ¡caro! No quiero volver ahí al San Borja, necesito quedarme acá en la posta y no sé qué. Bueno, por fin me quedé en la posta. Y así. Y pasando como etapas de grandes quemados, ya llegó un momento en que el traje compresivo, gran amigo, fiel, de grandes batallas, nada, yo decidí cambiarme de prestador y me fui a Quina Actual porque necesitaba sentirme bien con mi traje, sentir que me hacía efecto lo que estaba haciendo, porque yo lo utilizo casi que 24/7. Soy gran testigo de que la compresión ayuda y tiene grandes efectos en nosotros. O sea, es esencial. Es súper importante, es como un miembro más de mi equipo técnico. O sea, nosotros somos como un equipo de fútbol y el director técnico es la fisiatra. Después viene mi entrenador que es mi kine, como casi que el relacionador público vendría siendo el Axel, el encargado de mi comunicación, mi fono. Y así, onda, el que está preocupado de mi salud mental, obvio, mi psicólogo y todo. Y bueno, y son varios, está el Teo, la Narly, el Matito. Y entre esos aparece el traje compresivo. Y no, nada, es como el uniforme, pero en realidad yo ya no me veo casi sin él. Hago clases con él porque yo soy diseñadora industrial y soy docente. De hecho, eso fue lo primero que hice apenas salí de alta. Trataba de hacer clases y lo hice, lo logré y sigo haciéndola en línea. Y he descubierto que en el servicio público, o sea, en la salud pública, hay un equipo excelente, nada que decir. Y espero que todo lo que está haciendo el equipo de Quemado le aporte, le ayude y le ayude a todos los servicios de salud a no discriminar a los pacientes grandes quemados. Porque esta es una parte del proceso. Yo espero luego enfrentarme a la segunda etapa, que es la parte quirúrgica con la Caro Soto, que ya estamos trabajando en el láser con ella y que llegó justo a tiempo para unirse a este grupo. Nosotros con las dos Caros fundamos la fundación, valga la redundancia, Reblum, Fundación para la Rehabilitación de Adultos Quemados, que ese es otro tema. Y yo sé que esto es un proceso de largo aliento, que yo no voy a despertar de un día para otro siendo normal. De hecho, yo soy normal ahora.
siempre lo he sido, pero con mis secuelas más trabajadas y todo eso, yo sé que no va a ser fácil. Yo sé que es importante el ejercicio, sé que es importante los medicamentos, sé que es importante el traje compresivo, el bloqueador, la crema, o sea, todo. Y así como es importante, yo sé que el equipo espera de mí una respuesta y yo no les voy a fallar. Y así como yo no les voy a fallar, yo espero que ellos jamás me fallen. Y aún así en pandemia seguimos conectados, seguimos haciendo actividades, seguimos trabajando con controles y todo. Y nada, bienvenido al mundo del Gran Quemado. Hola, soy Noyeta Vilo, soy paciente Gran Quemado de la Posta Central. Y bueno, les quiero contar un poco todo lo que fue mi proceso respiratorio. Yo me quemé las vías respiratorias principalmente, aparte de la injuria inhalatoria. Y pasé como 2 meses entubada. Y creo que un poco el escenario que están viviendo casi todos los pacientes con COVID, que aunque estén una semana entubados, ha sido súper complejo volver de ese mundo. Bueno, primero cuando me despertaron, el Emilio, y me extubaron, yo no podía hablar, algo que relativamente para mí sí es desesperante, porque el daño que se genera en esta parte que es tan importante. Yo al principio no podía articular ninguna palabra, o sea, era como susurro, y nadie me entendía y era súper complejo comunicarme. De hecho, hasta para pedir la chata era súper complicado. Y entre medio, además, pasé por un cuadro respiratorio estando hospitalizada que me llevó de vuelta al box y a una noche súper intensa, entre que me gritaban respira y o si no te vamos a intubar de nuevo y de pocas energías, porque estaba súper cansada en realidad. Pero logramos salir de esa crisis. Bueno, esa noche le tocó al Diego acompañarme y al César, un enfermero. Me tuvieron que poner así la máscara BiPAP, creo que se llama. Y entre medio muchas aspiraciones. Aspiraciones y además nebulizaciones. Logré salir de alta hablando muy bajito, así como el padrino, pero muy bajito. Y me sacaron la sonda y el mismo día que me fui de alta, de hecho, la sonda alimentaria. Y yo estuve con sonda alimentaria todo este proceso porque básicamente teníamos problemas con la deglución, que yo creo que es algo muy importante de hablar y de dar a conocer, porque tendemos a generar una disfagia. Yo no la desarrollé completamente, tuve otro problema con las cuerdas vocales, que las cuerdas vocales falsas generan el ejercicio de las cuerdas vocales reales. Algo así era. Bueno, el Axel lo sabe mejor que yo. En conclusión, siempre el tema de la deglución, el poder hablar, el poder respirar, creo que son como funciones básicas del día a día, eran mi tema a la hora del alta. Cuando logré salir de alta y empecé a ir al kine a hacer ejercicio,
vino la otra parte, o sea, yo me empecé a generar un poquito mejor el cardio, de a poquito, evolucionando, comiendo lentito, haciéndome los exámenes de la devolución y todo el tema, y haciendo ejercicios, terapia de voz, que me hace ya el Excel extra, porque yo además me tiré a hacer clase al tiro, porque soy diseñador industrial, y soy docente, y sigo haciendo clases en línea ahora por la cuarentena, pero lo logramos. Y pasé un invierno terrible, les puedo contar eso, sí. Gracias a la Caro, bueno, y al equipo de fisiatría, rehabilitación y todo, salimos adelante del invierno, pasamos agosto del año pasado, porque, o sea, nunca había tenido problemas, por ejemplo, respiratorios en invierno. Pasaba enferma mi nariz, como fue cortadita. Tenía libre acceso a todos los virus y a todas las bacterias. Entonces yo me pasaba resfriando, enfermando. Y me tuve que hacer amiga de esto. Y en la urgencia, aguantarme el oxígeno, la nebulización y los masajes de quine respiratorio. Y a usar mascarilla todo el tiempo. Sí, yo empecé con la moda, la tendencia COVID. Y yo creo que este es el escenario que se enfrentan hoy en día casi todos los pacientes de COVID, que salen de alta y que pasaron por un proceso de intubación, por un proceso de debilitación muscular, de la masa muscular, porque tienen que volver actualmente un poco a recuperar ese estado físico, masa muscular, capacidad de respirar, capacidad de glucir y poder mejorar la voz. Y para ello necesitamos tener nuestro equipo técnico y también, muy importante, que se considere la terapia de voz. Y bueno, eso fue mi invierno y después mi primavera, después mi verano y después el COVID. Bueno, sí me sirvió el COVID porque estoy encerrada hasta el día de hoy y evité todos los resfríos y todo lo demás, pero igual siempre usando un poquito esto. No hay que hacerse adicto a esto, pero tuve la suerte de que mi equipo me dio las herramientas necesarias para poder enfrentar esta situación nueva. Y nada, apoyen a sus pacientes, quiéranlos, mímenlos y edúquenlos. Pero véanlo entero, son 20 minutos de video donde ella habla de todo lo que le pasó, en el fondo, para que vean la experiencia. La Noe es una paciente un poco atípica porque ella es diseñadora industrial, trabajaba como profesora en la universidad, entonces no tiene tantos como cosas sociales como las que otros pacientes. Pero fue otro desafío porque en el fondo era un paciente que nos pedía cosas, ¿cachai? Entonces, que nos exigía cosas. Entonces ahí fue un poco ya el enfoque que hubo que darle. Antes de terminar, les quería decir que bueno, la pandemia nos cambió un poco el escenario mundial con respecto al PICS. Probablemente si buscan cosas van a encontrar más cosas, pero van a encontrar muy poco de PICS en quemados, aún en pandemia, porque de hecho a nosotros nos pasó que la Caro y el grupo de quemados presentó cómo era trabajar, porque además hubo pacientes, como les contó Emilio, que se contagiaron de COVID. Entonces además pacientes eran quemados COVID, no hubo ni uno que fuera grave, fueron contagios además. Pero de todas formas igual existía la posibilidad de que cualquiera de ellos cayera en el fondo con insuficiencia respiratoria por el COVID. Hemos vivido esto como en diferentes intensidades de olas, y ahora por ejemplo Santiago ya está preparándose para la segunda, en Temuco ya está. Y esto lo conversábamos con Fabián, yo se los dije ayer, que efectivamente los servicios de rehabilitación son críticos, pero son los que más pasan a pérdida, y ustedes también lo han visto porque han tenido que moverse de un lado a otro. A nosotros nos está pasando ahora de nuevo que nos tenemos que reacomodar para que haya en residencia, y se entiende eso porque estamos en una pandemia, pero también tenemos que ser capaces de transmitir que
lo que hagamos, si bien entendemos que no vamos a hacer ambulatorio y nada, tenemos que seguir haciendo cosas de rehabilitación y nuestros esfuerzos tienen que estar para prevenir en el fondo que haya más población en situación de discapacidad, pues si tenemos toda esta gente en la UCI así, probablemente después vamos a tener mayores listas de espera. Entonces, lo que tenemos que hacer, ya que ahora aquí es Centro también de Referencia Nacional de Pacientes Grandes Quemados, es Polo de Desarrollo Norte, tenemos que tener la misma visión que hay que generar evidencia de que el PICS afecta a los pacientes quemados y que puede ser incluso más difícil de manejar por hartas cosas. Y una de las cosas que les quiero poner ahí es que el manejo secuelar, por ejemplo, no está garantizado económicamente. No tenemos garantía GES que vaya a reparar. Entonces, si ya tenemos algo que funcionalmente el paciente le afecta y que tenemos que requerir una cirugía, no tenemos cómo hacerlo. Y que se debe enfocar entonces, lo tienen que hacer ustedes, lo tienen que hacer Concepción, lo tenemos que seguir haciendo nosotros, al paciente en el fondo gran quemado, sobre todo al crítico y al sobrevida excepcional, porque muchas veces el grave es por una cosa más pequeña, que generalmente entra por GES, pero a menos que se profundice y pase algo muy malo, no anda tan mal, pero el crítico y el sobrevida excepcional sí en general andan así. La lógica del PICS necesitamos abordarla, ustedes deben conocerla y tenemos que ser capaces de pesquisar la mayor cantidad de deficiencias. No puse aquí, pero con Teletón, durante este año, además de hacer los cojines, hicimos una página de rehabilitación post-COVID. No sé si se las mandaste a los chiquillos, Fabián. Porque ahí hay esta información del PICS. No sé si aquí puedo compartirla, por ejemplo, así como rápido. Que es como bien general, en realidad. No solamente dice rehabilitación post-COVID, pero estamos hablando de paciente crítico. Entonces hay una guía de rehabilitación y quienes participamos de la iniciativa, y acá están todas las secuelas. Entonces es fácil de repente decirle a las familias que ellos ingresen, o a cualquier paciente que tengan, que igual ingresen acá aunque hable de secuelas post-COVID, porque no es por el COVID la secuela, es por la estadía crítica. Entonces igual sirve en el fondo, yo no me acuerdo cuál era mi contraseña, pero uno se crea un ingreso a la guía y uno puede hacer un programa de ejercicio, hay ejercicios de psicología, de mindfulness, hartas cosas. Entonces puede servir como de guía, y acá están todas las secuelas explicadas de la respiratoria, el compromiso motor, lo cognitivo, emocional, fono, funcional, dolor, nutricional. Así que esto, véanlo, porque lo hicimos trabajamos harto, sobre todo la doctora Rifo, que está, que es fisiatra también de la Teletón, y les puede servir para sus pacientes como una guía y de dónde sacar cosas también para poder adoptarlas. Pues nosotros hicimos hartos trípticos y cosas también que las entregamos porque no podíamos hacer tanto presencial, pero esto, cuando es asincrónico, los pacientes tienen buena adherencia. De hecho, hay otra tesis de que estamos haciendo 2 tesis ahora con esto. Una que estamos viendo la usabilidad de esto, y otra que estamos evaluando en nuestra población post-COVID el síndrome post-UCI. Así que probablemente cuando ya la saquemos ahí les vamos a contar más novedades, pero vamos a evaluar la usabilidad de esto también, y hasta el momento tenemos buenos resultados, así que ocúpenla, porque está ahí disponible, gratis. Cualquiera. Si se hacen un ingreso a la guía, de hecho ni siquiera te pregunta si tuviste COVID o no, porque una de las cosas que estamos viendo en la tesis es cuánta gente efectivamente tenía COVID. Entonces queremos hacer, como esta tesis tiene como población crítica a la gente en la posta, porque sabemos que les dio COVID, a los que les estamos entregando como personalizado, pero se puede meter cualquiera. Y hay mucha información ahí disponible. Estos que están acá abajo son videos. Aquí fuimos todos, de hecho sale Matías Riderelli, que es nuestro terapeuta ocupacional, en el de compromiso funcional, creo, y yo salía en el de su familia. Entonces hay gente de la Teletón, gente de otros lados participando también. Cortitos videos donde se explican estas cosas, y yo tengo pacientes que no son COVID, que me han dicho que lo han visto y que se sienten que les sirve mucho la información, porque efectivamente son las mismas cosas que les pasan a ellos. Así que los invito a verlo, porque ahí hay harto de donde sacar. Si uno se mete, como les digo, no me acuerdo de mi clave, pero si uno ingresa a la guía aparecen otras cosas más de ejercicios cognitivos simples de hacer, y también videos de mindfulness, de cosas súper cortas de cómo hacer en el fondo las cosas, de ir mejorando la parte emocional, que también está bien afectada, y eso le sirve a cualquier paciente crónico, crítico crónico. Eso.